extensa. Estamos a media sesión que empezó hoy a las 8 de la mañana y tenemos previsto seguramente largas horas más de trabajo. También comunicarles que simultáneamente al desarrollo de la sesión de Consejo de Ministros esta mañana hemos establecido una conversación virtual con los jefes de gobierno, presidentes de los países de Latinoamérica y el Caribe, con el presidente de gobierno de España, como también con representantes de los funcionarios de instituciones, de organismos multilaterales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Fondo Monetario Internacional y diversas instancias para ver los efectos que va teniendo en las economías esta pandemia y cómo 100 días es una oportunidad adecuada y necesaria para hacer un balance del camino recorrido hasta hoy en esta ardua lucha difícil contra una de las mayores amenazas para la humanidad entera. Es necesario siempre en este balance determinar cómo se dio la enfermedad, cómo nos encontró en el mes de marzo cuando se tomaron las primeras medidas, después de 100 días, en qué etapa estamos de la enfermedad y también tener claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Es el antes, es el durante y es el después. Y de todo ello tenemos absoluta claridad de objetivos. El 15 de marzo tomamos la decisión de establecer este estado de emergencia, de definir una cuarentena, de cerrar las fronteras, porque nos enfrentábamos a un fenómeno que no era ni pasajero ni menor. 60.653 personas que han sido muestradas. Cuando iniciamos el estudio de esta enfermedad a través de las pruebas a las personas que tenían síntomas, con 500 pruebas diarias, veíamos tan lejos estar en una situación de tener más de 1,5 millones de peruanos que han sido muestreados para ver si tienen el COVID-19. Ya hemos pasado esa cifra de 1,5 millones de personas. Y hemos pasado la cantidad diaria de 500 pruebas por día a niveles de 15.000 a 20.000 pruebas por día. Pero también la contención que nos propusimos del primer día nos ha permitido tener una mayor fortaleza en cuanto a recursos para enfrentar esta enfermedad. El 6 de marzo, cuando tomamos la noticia del primer caso en el Perú, de peruanas, de peruanos que han recibido y han sido beneficiados con este bono, a través de FAE Empresas, FAE MIPE, a través de Reactiva, ya hemos llegado a más de 200.000 empresas con un apoyo financiero para precisamente salvar también de la crisis que están sufriendo estas empresas. Hemos tenido que atender la necesidad y la demanda de peruanos que con el estado de emergencia se quedaron fuera del país, que se quedaron varados en distintos continentes y que a la fecha, en un número superior a los 40.000 peruanos, ya han retornado a su patria, al Perú. Estas son cifras del esfuerzo, no únicamente del gobierno, sino de todos los peruanos, de millones de compatriotas que durante estructurales del país, graves falencias y deficiencias que debieron haber resuelto hace mucho tiempo. Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en 100 días,
los que no se han resuelto en 100 años. Eso es la contradicción. Nos reclaman por qué no hemos resuelto los problemas de salud, los problemas de la brecha en educación, los problemas de una adecuada digitalización, por qué no tenemos facilidades para transferir y evitar que hagan grandes colas los beneficiarios de los bonos, en fin, una serie de problemas estructurales que nos exigen. ¿Por qué no lo hemos resuelto en 100 días? Cuando al respecto no se hizo nada en los últimos 100 años. Por eso que para hacer un balance objetivo, real y transparente es importante saber cuál era la situación y cuál es nuestra realidad al inicio de esta pandemia, ¿no? Quiero elevar las 100 camas UCI a 300, 600, 1000 y 1300. Y las camas de hospitalización, porque la estrategia ha ido variando con el proceso de entender y conocer más el virus y cómo enfrentarlo, era que entre más rápido atendamos al paciente con síntomas, íbamos a evitar que lleguen a un estado crítico, a una UCI. Y entonces comenzamos también a incrementar de manera significativa las camas de hospitalización para pacientes con síntomas, pero que no estén graves. Y hemos ido avanzando de 3.000 camas hasta las 14.000 que tenemos ahora. Y también próximamente llegaremos a las 20.000 camas de hospitalización. Pero cuando hablamos con una visión nacional. Si bien Lima metropolitana, 2/3, casi el 70% de los contagiados, de los hospitalizados, el 30% también es una cantidad sumamente importante que están distribuidas en las diversas regiones del país y tenemos que atenderlos. Ahí se ve la infraestructura con las camas concluidas, pero no podría entrar en servicio si no se tiene el equipamiento necesario. Y el equipamiento es complejo y múltiple, y estamos trabajando en ello. Recuerden que el principal equipo y el más escaso para atender cuando un paciente agrava son los ventiladores mecánicos. Y hemos ido poco a poco teniendo mayor cantidad de ventiladores mecánicos para poder terminar de implementar las camas UCI, que ahora superan las 1.300, pero que van a ser incrementadas ahora, primero porque ya tenemos los ambientes, que ustedes han podido apreciar en este video, y luego porque ayer recibimos un lote de 250 ventiladores mecánicos que fueron enviados desde Estados Unidos. Y la próxima semana están llegando, ya confirmados para el día 30 del presente mes, 30 de junio, 400 ventiladores mecánicos que fueron adquiridos a China. Es decir, en el transcurso de una semana vamos a tener este incremento de la capacidad hospitalaria, pero también están llegando 650 ventiladores humanos, 250 en nuestro país y 400 que llegan el 30. Entonces ahí vamos a testigos de los problemas que hemos tenido del suministro de oxígeno para las personas que comenzaban a agravarse y que tenían deficiencias respiratorias. Lo vimos primero en Iquitos, luego en Piura y luego ahora en Tarapoto. Y entonces decimos, ¿y por qué tenemos esos problemas? ¿Esos problemas los tiene todos los países? ¿Existen nuestros vecinos? No existe. Porque aquí tenemos, como digo, problemas no de hace 100 días, sino de decisiones que se tomaron en otros gobiernos que dificultan la solución de los problemas. Y en el camino tenemos que ir arreglando. Cuando es sabido y aceptado por la medicina, por la ciencia, que el oxígeno medicinal debe tener una concentración mínima del 93%
de pureza. Aquí, en un gobierno reciente, no hace mucho, se determinó que sea 99%. ¿Con qué fin? ¿Con qué interés? ¿Se hizo por la salud de las personas? Si el parámetro es 93%. Pero cuando ponen la cantidad de camas, y ahí están, se pueden ver, están físicamente, las vemos. Pero a pesar de todo el esfuerzo, llega momentos en que la respuesta del sistema de salud público llega a un límite. Y mientras que aumentamos esa capacidad, también se requiere del compromiso y el aporte privado, de las clínicas. Y lo dijimos desde un momento, y está en la plataforma, está incluida en las clínicas, están sus camas. Y hemos dicho nosotros, y esa es la decisión del gobierno, que cuando algún ciudadano afectado por el COVID va a un sistema, va a un establecimiento de salud del sistema público y llega de que ya está al tope completo, tendría que ir al sistema privado. Pero eso tendría que asumirlo ese costo el gobierno, porque estamos en una emergencia. Esa atención tiene que ser atendida por el gobierno. Pero lo que hemos pedido y estamos tratando es establecer una tarifa adecuada, una tarifa que sea la que corresponda. Es decir, que atienda el sector privado a ciudadanos que por la emergencia no puedan ser atendidos en los establecimientos públicos, llámese Fuerzas Armadas, Policía, Salud, MINSA, gobiernos regionales, tengan que ir. Y nosotros asumimos, porque estamos en una emergencia, pero a un costo razonable. Se ha hecho la oferta que hemos tratado aquí en Consejo de Ministros y personalmente le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio. Y que incluso con sectores relacionados al tema, la relación también pasa por el tema económico, porque finalmente ese presupuesto va a salir del Tesoro Público, entonces que esté acompañado con profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Y es claro, el artículo 70, la Constitución Política del Perú, de la propiedad, capítulo 3, el derecho de propiedad es inviolable. Completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable. Y el Estado la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad. Totalmente de acuerdo. Sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 43 tipos de regiones en función de las características de la epidemia. Y entonces vemos ahí en un color medio ocre, ¿no? Rojo, ocre, donde están las regiones donde ahora debemos poner especial atención, porque es donde la epidemia está en crecimiento, ¿no? Tenemos en el sur Arequipa, Ica, tenemos en el centro Junín, tenemos ya en el norte centro Ancash, tenemos también Huánuco, que son las regiones que hay que prestarle, y San Martín, la región San Martín. Entonces, tenemos ahí 6 regiones, 2, 4, 6, sí, 6 regiones, donde la curva
de crecimiento todavía es hacia arriba, ¿no? Es el famoso RT, el factor de contagio. Cuando es mayor que 1, suben e incrementan. Tenemos esas 6 regiones. Luego tenemos en amarillo las regiones donde o está casi estacionario o tiene un crecimiento pero lento. Y están básicamente las regiones en el norte de Cajamarca y Amazonas, en el centro la región de Pasco, y en el sur tenemos las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, con diferentes matices, ¿no? O sea, porque Madre de Dios ya está un poco entre estable y crecimiento, ¿no? Entonces, ya hay, son diferentes matices, pero más o menos es el grupo de regiones en que halagadores, esperanzadores, pero nadie puede decir que el tema está superado. Estamos en pleno proceso y no podemos bajar la guardia. También quiero referirme breve y rápidamente respecto a los bonos. Esta pandemia ha desnudado problemas estructurales. Muy coordinadamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, los municipios, donde ahí han puesto el hombro los municipios para ordenar los mercados y hacer los cambios necesarios para que no sean focos de contagio, sino que sean focos donde el productor agrario pueda llegar con sus productos y con total seguridad pueda expenderlos. Tenemos que, por ejemplo, aquí en Lima se intervinieron 23 mercados, como una muestra, los más grandes, los más importantes. Ya 22 han abierto, pero en otras condiciones, ¿no? Y eso nos permite controlar el contagio del virus, pero también nos permite controlar el contagio de cualquier otra enfermedad. Necesitamos mercados, sí, pero mercados que cumplan su función en condiciones mínimas de higiene. Y entonces, concluido y terminado este proceso de enfrentar la pandemia, tenemos que tener en general en todo el país mercados ordenados y que no sean focos de contagio ni de esta ni de ninguna otra enfermedad. Como gobierno transferir al municipio. Y hay municipios muy eficientes que llegan con la canasta a las personas que corresponde, ¿no? Cuando eso ocurre, todo el mundo agradece al alcalde, al municipio, que cumplió con su función. Pero hay en otros casos donde no hay esa misma eficiencia. Y entonces el esfuerzo que hacemos de transferir presupuesto a municipios para que lo conviertan en canastas y lleguen a las poblaciones vulnerables, no llega. Y cuando eso se trunca en el camino por deficiencia en el proceso, somos los responsables. Entonces, cuando el proceso sale bien, la felicitación para el alcalde. Cuando el proceso sale mal, la crítica para nosotros. La aceptamos. Y estamos viendo las formas y mecanismos de corregir para que cuando se usen estos mecanismos sean eficientes y controlados para que no llegue a destino inadecuado. Porque también hemos visto que funcionarios que no corresponden han recibido estas canastas y eso, aprovecharse de una situación de crisis, o sea, es inaceptable. Por eso el control concurrente de la Contraloría es fundamental para la determinación de responsabilidades y el castigo correspondiente. Pero así como hemos MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial, que son más de 140.000 empresas y el 90% de estas 71.000 empresas que han sido atendidas con reactiva. Como siempre, como en todo proceso, hay las decenas de miles de empresas beneficiadas y que tienen todo el apoyo para que continúen con su trabajo, pero también existen empresas que no debieron recibir este apoyo. Entonces, ahora en esta etapa tenemos que aumentar nuestros niveles de control, de fiscalización, para que eso no ocurra. Y hay que ver, pero si comparamos, ¿cuántas son? ¿10, 20, 30? Las que no les correspondía y han recibido el préstamo del sistema financiero. Pero hay que compararlas con las más de 70.000
por el lado de Reactiva y las más de 140.000 de FAEMIP que sí les correspondía. Empresas como las que vamos a ver para que estos trabajadores tengan un subsidio también del gobierno, ¿no? Se le está dando un subsidio mensual de 760 soles, equivalente al bono de los hogares del bono universal, hasta en 3 meses para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores y cuyos trabajadores tienen una remuneración menor a 2.400 soles. A ellos vamos a atender temporalmente hasta 3 meses con un subsidio de 760 soles, esperando que rápidamente la empresa se active nuevamente en esta etapa de reanudación de actividades y pueda recontratar o continuar con la labor que venían desempeñando. O sea, esto es sumamente importante. O sea, ¿por qué hemos autorizado los centros comerciales y los conglomerados? Porque hay una necesidad de las empresas de vender sus productos, como también hay una necesidad de los ciudadanos, de todos los peruanos, de ir a comprar esos productos. Porque hasta hace poco solamente estaban permitidos vender alimentos y medicinas, que eso era lo más importante. Nadie, ninguna familia, ningún ciudadano podía estar sin una medicina o sin el alimento diario para la familia. Pero pasado 3 meses no podíamos estar en esa misma situación, más aún que lo extenso del tiempo, el cambio de temporada, ya estamos en pleno invierno. Y obviamente muchos requieren también adquirir ropa de abrigo, en fin, hay tanto necesidad de vender de las fábricas, de los confeccionistas, de los diferentes artículos que se venden en los conglomerados, en los centros comerciales, hay necesidad de vender, como también la necesidad de los ciudadanos de adquirir esos productos. Pero los hospitales, más camas, arreglaremos la situación de las clínicas privadas, veremos lo necesario. Pero si no tenemos el apoyo del ciudadano, que es lo más importante, no vamos a lograr continuar con este descenso lento que ya hemos empezado. Necesitamos apoyo. Si va a salir a comprar, con las mismas características como que si fuera a comprar al mercado. Voy, compro y regreso. No es motivo de esparcimiento, por eso no están autorizados los centros de esparcimiento dentro de su ambiente. No puede haber reuniones familiares, sociales, deportivas que congregue gente, no puede haber. Tenemos que mantener las mismas consideraciones. El distanciamiento social. Hemos dicho que todos esos establecimientos no pueden tener más del 50% del aforo. No puede tener más del 50%. ¿Qué cosa es aforo? La capacidad de recibir a personas. Si antes en una tienda podían entrar 30 personas, ahora máximo 15. ¿Quién es responsable de hacer cumplir esa disposición? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la municipalidad que nos está apoyando y tiene que comprometerse. Pero lo más importante, usted. Es impensable que el Perú no tenga como prioridad un sistema integrado de salud, para el cual hoy estamos sentando bases, teniendo como reto un trabajo coordinado entre el sector público y privado. No podemos pensar en el futuro sin una adecuada educación universal, ministro, semipresencial que permita incluir a todos los niños y jóvenes en el sistema educativo, que siempre serán bienvenidas las críticas, siempre. En cada paso que hemos dado, hemos encontrado más de un problema. Pero por favor, no podemos ser mezquinos y no reconocer el enorme esfuerzo de todos, no solamente del Ejecutivo, sino de todos los peruanos que han puesto el pecho frente a la adversidad. Desde aquel ciudadano que decidió salir lo menos posible en la pandemia, la empresa que cambió
de giro su negocio para sobrevivir y mantener a sus trabajadores. Hasta ese peruano, ¿recuerdan?, que vendió el oxígeno a un precio justo. Creemos en la capacidad y la fortaleza de los peruanos. Seguiremos trabajando. Dado varias circunstancias, nos encontramos ante una crisis aguda de falta de oxígeno en la región, a pesar de que ella ha hecho un esfuerzo importante por dotarse de 10 hospitales, algunos de los cuales tenían sus plantas de oxígeno, pero lamentablemente no tuvieron el mantenimiento correspondiente, de tal forma que este fue uno de los elementos que produjo una crisis de magnitudes. Desde inicios de esta crisis, el gobierno central estableció un puente aéreo que ha dotado hasta el momento de 1.200 balones de oxígeno, hasta la fecha. Este puente aéreo ha movilizado oxígeno de Iquitos, de Chiclayo, de Pucallpa, de Lima, inclusive del Hospital de Ate, en el sentido de que nos indigna profundamente el afán de lucro en medio de una pandemia que enluta a miles de peruanos y peruanas en este momento que enfrentamos la epidemia. Invitamos a las clínicas privadas a volver a la mesa de diálogo. Concentrémonos en lo que hemos venido haciendo hasta el momento en el comando COVID, en salvar vidas, en construir patria. La población espera de ustedes más solidaridad, que dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia. Desde el día 1 de la crisis, nosotros teníamos una enorme preocupación por la situación de los créditos. Sabíamos que las personas y las empresas iban a tener mucha angustia por estas deudas. Desde el día 1 nos reunimos con la superintendenta de Banca y Seguras, con el presidente del Banco Central, y se han desarrollado una serie de instrumentos en el marco de las competencias de la SBS y del Banco Central para poder contribuir a las reprogramaciones. Al día de hoy, aproximadamente 8.9 millones de créditos han sido reprogramados. En algunos casos, las reprogramaciones tienen 6 meses de gracia. La tasa de morosidad no ha subido de manera significativa, lo cual es un indicador para nosotros que están funcionando las reprogramaciones. Además, aproximadamente más del 60% de deudores MIPES y del 50% de deudores de crédito de consumo han hecho las reprogramaciones sin afectar su calificación crediticia. Las reprogramaciones, los instrumentos que ha sacado el Banco Central y la SBS están ayudando a esto. En ese sentido, esa preocupación por el ciudadano se trabajó desde el día 1. Respecto a las propuestas que hay, gracias, presidente. En nuestro primer balance de Reactiva es que es un programa que ha cumplido sus objetivos, que ha sido dar una gran inyección de liquidez a la economía para que no se afecte la cadena de pagos y podemos proteger la capacidad productiva del país. Hemos logrado además tasas mínimas históricas en los créditos. El diseño del programa fue concebido para tener algunas mayores ventajas para las MIPES. Por ejemplo, la garantía en el caso de los menores créditos es de 98%, mientras que para los créditos más grandes es de 80%. Como ya se ha mencionado, aproximadamente 90% de MIPES de las empresas son MIPES. La estructura de cómo se ha dado este financiamiento es similar a la participación de las MIPES en el sistema financiero en general. Pero sí somos conscientes que se podían dar mayores esfuerzos para mejorar la participación de las MIPES, por eso se han hecho modificaciones al Reactiva 2, donde en el caso de las MIPES se les va a poder dar hasta 3 meses de ventas y además se va a considerar un criterio de capital de trabajo, que es un criterio muy similar al que utilizamos en el FAE. Entonces, además de estas mejoras que hay en la segunda fase de Reactiva para mejorar la participación de las entidades microfinancieras y de las MIPES, la semana pasada también se hizo una inyección adicional de 1.000 millones al FAE MIPE, con lo que estamos haciendo ya subasta. Hay muchos más, pero hay 12 grupos que son los que tienen mayor avance, que incluso se piensa de que en el último trimestre de este año ya se podría tener disponible. Para ello ya, no con los 12, pero sí con 3 grupos importantes ya existen el contacto, la relación a través del sector correspondiente. Y nosotros también hemos establecido
ya los compromisos de carácter político con los presidentes. Recuerden ustedes que hemos tenido conversaciones durante la pandemia con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Japón, presidente de Corea del Sur. Mañana tengo una conversación con la primer ministra de Alemania. Entonces, estamos hablando con estas potencias que generan ciencia, tecnología y que son seguramente los que van a liderar teniendo el desarrollo temprano de esta vacuna. Ya hemos el compromiso de carácter político, pero también el trabajo directamente técnico profesional. Esto no es una amenaza, no debe ser, es una decisión de gobierno y acentuada en el principio de autoridad. Se ha estado dialogando, sin embargo, esto se viene dilatando y tenemos una responsabilidad frente al país de priorizar y de atender la salud. La Constitución del Estado se soporta en principios fundamentales como lo que es el bien común y la necesidad pública. Y más aún, el artículo 59 establece con mucha precisión que es un principio de la libertad de empresa que sus decisiones no sean lesivas a la moral y a la salud. Respecto a mi presentación en el Congreso, efectivamente manifestamos un tema que se viene abordando, que en las próximas semanas debe cerrarse, es una revisión y modificación a la ley de contrataciones. Esta se sostiene en principios rectores, ¿no? 1, lo que es la transparencia; 2, la no corrupción; y 3, lo que significa un principio de oportunidad, es decir, que todos los peruanos puedan participar de las compras o de las licitaciones que se proponen desde el estamento estatal. A efecto de ello, las modificaciones van en los siguientes, bajo las siguientes premisas. No podemos homogeneizar el tratamiento, por ejemplo, de las municipalidades. Una misma ley cuando hay municipalidades con un soporte presupuestal diferente. O sea, tenemos que trabajar acá con el llamado enfoque territorial. Lo segundo, las circunstancias están obligando a que nuestros contratos o procedimientos contractuales sean mucho más céleres, más rápidos, más dinámicos en su ejecución. Esperemos que antes se llegue a un acuerdo, es que hay los mecanismos legales para poder garantizar el uso de esos servicios en bien de la ciudadanía. No con el ánimo de quedarnos con una propiedad privada de manera definitiva y permanente. Ese no es. Es dar el servicio a la población al precio justo en el plazo que dure la pandemia. O sea, es ahora donde necesitamos. Entonces, hay medidas que tienen que darse en el corto plazo. Hay la norma te la justifica, te da el respaldo. O sea, ¿se puede aplicar? Sí. Porque el bien supremo es la persona humana. Y tenemos que ver. Y el derecho de propiedad se respeta. Este avance en la cobertura ha sido posible gracias a que hemos incorporado no solamente Internet, sino también televisión y radio. Y evidentemente en televisión, en algunos programas participan las comunicadoras, actrices, pero eso no significa que en su diseño no hayan participado docentes o que incluso en el propio programa no participen también docentes o que en toda la estrategia Aprende en Casa los docentes no tengan una centralidad en el avance de la estrategia. En relación al tema de las tablets, presidente, como usted ha dicho, esta es una oportunidad de tratar de llegar a cada niño o niña de la zona rural. Estamos en el proceso de adquisición de las tablets. Ha sido un proceso que se inició a partir de mediados de abril, cuando salió el decreto legislativo. Luego diseñamos la focalización, es decir, a quiénes van a llegar estas tabletas. Podemos decir que van a llegar a aproximadamente un 75% de los servicios educativos de cuarto de primaria a quinto de secundaria públicos del país, y básicamente porque estamos tratando de, en primer lugar, cerrar la brecha digital y, en segundo lugar, aprovechar ese medio para poder al mismo tiempo cerrar la brecha de los aprendizajes. Hemos trabajado fuertemente en los contenidos de las tabletas y estamos ya cerrando el proceso de adquisición de las tablets. Luego